les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía X, el mostrador. Vamos a comenzar el día de hoy conversando con un interesante invitado, Federico Joanón. ¿Quieres presentarlo tú? Vamos directo. Yo lo presento feliz. ¿En verdad? Toda una vida trabajando en distintos temas junto al mostrador Alberto Press. Muy bienvenido. Hola Federico, hola Vicky, un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, Alberto? Es la cabeza en Chile de Transparencia Internacional. Sí, pues director ejecutivo de Chile Transparente. Así es, capítulo chileno de Chile de Transparencia Internacional que se llama Chile Transparente. Y que además en estos tiempos más necesario que nunca. Así que por lo mismo te voy a invitar a que revisemos el primer titular para que abramos la conversación entonces de esta noche. Dice así, señor director, por favor, muchísimas gracias. CERVEL ordena el naipe de las elecciones en abril. Las candidaturas que no pasaron el filtro de la ley. Ahí queremos conversar particularmente, bueno, en términos generales de qué se trata esta noticia, pero además también respecto a la situación, por ejemplo, de Felices y Forrados, que también generó controversia, que ha sacado también respuesta de parte de ellos, y por lo mismo, a ver si podemos hacer una pincelada general para ir abriendo la conversación también con la gente en su casa. ¿Cómo lo ves tú, Alberto? Bueno, lo primero que hay que señalar que el Servicio Electoral en sus facultades declaró ciertas listas inadmisibles, ciertas listas rechazadas, es decir, que no cumplen algún requisito, no juntan las firmas, la persona está inscrita en un partido político, etcétera, y aceptó un gran número de firmas, de firmas y de candidatos, por supuesto. Sí. Y dentro de las listas que declaró inadmisibles, declara 16 listas del movimiento, grupo, empresa, Felices No Forrados, que nosotros como Chile Transparente habíamos señalado que debían ser declaradas inadmisibles o rechazadas sus listas. Exactamente, ustedes tuvieron un rol fundamental ahí. ¿Por qué razón tenían que ser Bueno, primero rechazadas? porque nosotros lo hacemos todos los días. Hoy día, de hecho, ingresamos una denuncia contra el alcalde de Lolol, por ejemplo. Hace unos días contra el alcalde de Colinas por campañas irregulares. Lo estamos haciendo siempre, ¿Por qué parte de nuestra pega. Explica, Alberto, la vinculación del tema transparencia que tú encabezas con los listados y con los candidatos? ¿Cuál es el vínculo? Bueno, porque en Chile vivimos un tramo muy grande de financiamiento ilegal de la política, que está en el centro del estallido social. Después de eso nos dimos una normativa que prohíbe muchas cosas. Prohíbe, por ejemplo, que se regalen cosas en campaña, prohíbe que las empresas aporten a las campañas políticas o hagan acción política, prohíbe, por supuesto, y pone más restricciones, y así lo ha hecho también la Contraloría, que los funcionarios públicos se involucren en campañas políticas, y todas esas normas hoy día entran a jugar. Todas normas que afectarían la voluntad popular, en el fondo, la voluntad del voto. Absolutamente, porque finalmente aquel que, por ejemplo, tiene más dinero, o tiene un grupo empresarial detrás, o ocupa más las propagandas, o tiene un municipio detrás, tiene muchas más posibilidades de ser electo, porque va a tener más visibilidad. Y lo que se quiso hacer después de la Comisión Engel fue emparejar la cancha. Claro. Y entonces en esas normas, y no desde esta elección, desde hace muchas elecciones, nosotros tenemos distintas vías para recibir denuncias. Denunciacorrupción.cl, y desde la próxima semana, ya cuando las candidaturas estén firmes, empieza a funcionar el WhatsApp Acusete, donde cualquier persona puede tomar una foto de una propaganda mal puesta y nosotros nos hacemos cargo de esa denuncia. Y cuando estábamos analizando las listas de constituyentes que se iban a presentar, y esto fue literal, en la noche de un día domingo, yo las estaba analizando y estaba hablando con un amigo que es abogado experto en temas electorales, nos saltó el tema de Felices y Forrados, gracias a una publicación del Mostrador, donde ustedes dicen el nuevo emprendimiento, no me acuerdo cuál era el titular. Claro, lo pusimos en ironía, ¿no? Exacto. En tono irónico. Un emprendimiento, porque es una empresa y ahora quiere tener candidato a constituyente. Imagínate lo raro y lo absurdo, ¿no? Bueno, exactamente. Lo vimos raro y absurdo, pero dijimos a esto le tenemos que dar fundamento jurídico para que efectivamente el Servicio Electoral pueda declararnos inadmisible o rechazarlo. Y vimos determinadas cosas, Federico. Primero, que había un portal que se llamaba F&F Vota Feliz, que tenía la misma imagen que la empresa. Primera coincidencia. Segundo, que ese portal tenía un propietario, y ese propietario era una persona jurídica. Las personas jurídicas no pueden involucrarse en política en Chile. Tercero, que utilizaban las bases de datos de sus clientes. Y cuarto, y más relevante, que había todo un decálogo que era defender los intereses de la empresa cuando tú fueras constituyente, por una parte, y por otra parte debía ser miembro de la empresa. Empresa que tiene fines de lucro. Por supuesto. Claro, sí. Y incluso aunque no los tuviera, en Chile las personas jurídicas no pueden interactuar en política. Solamente un tipo de persona jurídica, que es de derecho público, que son los partidos políticos, pueden actuar en política, y los independientes organizados, que no tienen personalidad jurídica, pero no entremos en esas tecnicismos. Entonces nosotros dijimos acá, hay algo que no está de acuerdo con la Constitución, y es por eso que los argumentos que nosotros presentamos al Servicio Electoral fue que Felices y Forrados estaba cometiendo un fraude a la Constitución.
porque era una persona jurídica con fines de lucro, una empresa que estaba entrando en una arena que le está absolutamente vedada. Y Es afortunadamente decir, algo así como que la Coca-Cola tuviera sus candidatos a la constituyente. fue Felices y Forrado, Por eso pero te digo, hubiera pero- sido claro, podría el ser. Banco de Chile, Eso, el Banco exactamente. Santander, Coca-Cola. el Lo que que fuera fuera. Coca-Cola, nosotros lo hubiéramos hecho igual. Exacto. Lo que nunca esperamos era después lo que iba a venir y con quienes nos metimos. Nosotros teníamos, obviamente, uno conoce a esta empresa, pero lo que ha venido después ha sido realmente tremendo ¿En qué para nosotros. sentido y por qué? Primero, amenazas directas y las acciones, acá Federico también es abogado, las acciones penales se ejercen, no se comentan demasiado y por supuesto las acciones se ejercieron en su momento, insultos de todo tipo y nos han metido en un tema de conspiración tremenda donde está metido desde no más AFP hasta Luxich, a quien no sé si el placer o la desgracia de conocer, y todos estamos contra esta empresa y la verdad que lo que estamos es defendiendo un principio. ¿Cuál es el principio? No injerencia de personas jurídicas en la política, porque ya sabemos lo que nos costó el caso Penta, ya sabemos lo que nos costó SQM, y no queremos, por mucho que nos guste una empresa, que esa empresa tenga algún tipo de vinculación con la acción Súper política. Bueno, Alberto, súper razonable, ¿no? Sí, respecto a eso mismo, Gino Lorenzini también se refirió justamente a lo que estamos conversando ahora. Tenemos esa declaración y la revisamos junto a ti. Esto es simplemente vieja política, que estaba este grupo manejado desde el Monte Everest, no neutrales, que ocuparon a Chile Transparente para venir y sacar listas que competían con ellos. Eso es un atentado no solo a la democracia, sino también a la libre competencia. Bien, ahí entonces las declaraciones de Gino Lorenzini, que está a cargo entonces de Felices y Forrados y que da cuenta entonces también de su visión. Acá dice, nombra a Chile Transparente directamente, dice que desde el Monte Everest incluso se utilizó a Chile Transparente para venir y sacar listas que competían con ellos. Como que lo que decías tú, un poco la teoría de la conspiración, de que hay manos poderosas detrás, algo que tú descartaste recién acá en el programa. El señor Lorenzini tiene una gran imaginación. Bueno, Lorenzini es un profesional de hacerse víctima, de andar por la vida como víctima, ¿no? Como que hay conspiraciones en su contra y de su grupo. A mí lo que me llama la atención es no conocer lo que nosotros hacemos. O sea, cuando nosotros nos metemos contra el alcalde de San Ramón o denunciamos las platas políticas del PS o nos metimos en el caso Penta o hemos denunciado problemas ahora con las residencias sanitarias o hemos denunciado de frente a excomandante en jefe del ejército. Es decir, casos de corrupción. Casos de corrupción, entonces, ¿para quién actuamos? O sea, el actuar de Transparencia Internacional es por algo tan reputado a nivel global. Nosotros tenemos muchos niveles de cuidado para que efectivamente nuestro actuar sea lo más apartidista, lo más apolítico y que no se vea envuelto en ningún tipo de maniobra que alguien nos esté utilizando. Pero además en este caso, insisto, es más chistoso porque a nosotros como equipo ejecutivo se nos ocurrió que teníamos que presentar esta denuncia. El directorio de Chile Transparente no tiene ninguna injerencia en esta toma de decisiones porque son del día a día y lo hicimos como podíamos haber hecho tantas. Lo que no esperábamos, evidentemente, yo nunca había visto los programas del señor Lorenzini, ahora los he tenido que ver, era este nivel de conspiración o de imaginación. Pero bueno, acá lo relevante... De violencia verbal, además, oye. Es que lo que pasa es que aquí hay una incitación. ¿Y cuál es la incitación? Que abajo él tiene una serie de seguidores que dicen... Que son como una secta. Los vamos a funar. Son como una secta los Los seguidores. vamos a funar, no los vamos a dejar vivir tranquilos. Y lamentablemente estas cosas muchas veces quedan en las redes sociales, pero otras veces no quedan en las redes sociales. Y bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que él haga su trabajo de asesoría previsional. Oye, sus clientes verán si lo está haciendo bien o mal y el Estado verá si lo regula o no lo regula, Alberto, pero nosotros estamos haciendo el nuestro. Y ustedes también, como Chile Transparente y a ti en particular, ¿les había pasado alguna vez alguna situación de este tipo? ¿Recibir amenazas, como dices tú? Por hacer su trabajo finalmente, o sea, en el fondo por hacer valer esta institución. Bueno, en nuestra pega es relativamente no ocurrente, pero tuvimos un robo extraño en nuestra oficina donde se llevaron solamente mi computadora hace algunos años, estamos involucrados en algunos casos. Y amenazas verbales, alguna vez algún encuentro en la calle con alguien y que te diga, oye, pero ustedes cómo se tiran. Y normalmente, amenazas de querella acerca de nuestro accionar. Pero nunca habíamos llegado a este nivel. Y yo creo que es muy peligroso porque además estas cosas después escalan y hemos visto jueces que los han ido a funar, lo que le pasó a la fiscal, a Jimena Chong, y que termina en esto. Entonces estamos pasando a momentos donde la democracia empieza a tener riesgos no solamente desde sus problemas institucionales, sino que riesgos desde la base con estos grupos autoorganizados que finalmente
bueno, inventan estas teorías y, bueno, dañan a personas inocentes con sus acciones. Y después, por supuesto, que no. ¿Y se han contactado de no. alguna manera como Chile Transparente o directamente desde Felices y Forrados con ustedes? ¿Ha existido ese No, diálogo la verdad que respecto a no. esta situación? La verdad que no, y no creo que nos corresponda hacerlo tampoco. O sea, aquí hay hechos muy objetivos, Federico lo decía. O sea, acá hay una empresa que monta una plataforma para juntar firmas para defender los intereses de la empresa. Entonces, para nosotros no resiste mayor análisis y nos alegra que el Servicio Electoral haya hecho el mismo análisis jurídico que hicimos nosotros. Servicio Electoral, por lo demás, que tiene miembros de todos los sectores políticos. Así que la verdad que nosotros estamos muy tranquilos y vamos a seguir haciendo nuestra pega como la hemos venido haciendo siempre. Mira, hoy a mí me parece ya anecdótico, ¿no? Porque esto ya lo zanjó el Servicio Electoral y es tan evidente, tal como lo describes tú. Lo que hay que estar siempre mirando son estos grupos que se van como por el lado, ¿no? Se van por la propia, victimizándose, porque el truco de la victimización es muy rentable. Es muy rentable y distorsiona todo. Si no es cuestión de ver a Trump en Estados Unidos, su discurso, todo prácticamente su leitmotiv de campaña, primero y después del gobierno, y después para no entregar el gobierno, tratar de no entregarlo, era victimizándose. Esto es algo que no es nuevo y en Chile en general no es mucha la gente que lo usa, pero esta gente de Felices y Forrados, encabezada por Lorenzini, son como unos profesionales de la victimización, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, porque además no son grupos minoritarios, o sea, tienen una base muy, muy fiel, más fiel que las que tienen hoy día, por ejemplo, los partidos políticos, y que efectivamente cuando salen a la arena electoral pueden tener un buen rendimiento. O sea, lo de Trump, que todo el mundo decía, pero ¿cómo Trump va a salir? Yo me acuerdo, yo me tocó escribir un paper y yo decía, Trump va a salir, y escribí ese paper, lo tengo ahí, me acuerdo que en el programa de Free Stock de la Radio Futuro lo presenté en ese momento, pero era muy difícil, nadie lo veía, más bien era hacer una apuesta de 10 contra 1. Bueno, y terminamos con Trump, y miren cómo termina la democracia norteamericana, con personas disfrazadas, metidas en el Capitolio, poniendo en jaque a la democracia más importante del y en mundo. Estados Unidos las instituciones funcionaron al final. Exacto, al final, y lograron contener a esta ola de victimización, por decirlo de una forma, y que alteraba todo el sistema. Pero en Chile las instituciones son más débiles. Absolutamente. Es muy complicado, así que enhorabuena que les fue bien con el servicio electoral. Y lo vamos a seguir haciendo, con este grupo o con otros. Pero además también yo creo que el punto de fondo que tú tocas, y como persona que me dedico también a los temas de libertad de expresión, tenemos que ver muy bien también dónde están los límites. ¿Puedo decir lo que quiera en redes sociales, o la verdad que cuando amenazo por redes sociales eso debería ser un agravante penal, por ejemplo? Porque si no, es re fácil. Creo un bot, creo un anónimo, amenazo a una familia, puedo poner ha habido casos donde ponen las fotos de los familiares. Entonces, ¿por qué? Y eso la verdad que no es ni sano ni justo para una democracia. Bueno, como dice el dicho en lógica formal, todo tiene un límite. Obvio, sí, todo tiene que tener un límite, En ¿no? materia digital estamos años luz también, estamos atrás. Hay una regulación pendiente. Sí, pues pero totalmente. Sin afectar la libertad, porque absolutamente, ¿cómo regular sin afectar la libertad de Lo expresión? hemos hablado también en este programa otras veces. Es difícil además también que un país por iniciativa propia lo haga, porque finalmente va a estar todos conectados. Necesitamos que haya una especie de legislación colectiva en torno a esto. Acá lo importante es generales. mantener el principio de que no puede haber censura previa. Bueno, O sea, usted puede decir la tontera que quiera en redes sociales, pero después hágase cargo de esa tontera. Y yo creo que ahí es donde nos está faltando. O sea, Pero el mismo principio del mundo fuera de las redes sociales. de la ley de prensa, Exacto. ese es el principio. O sea, yo acá podría insultarte a ti, y tú después podrías ir y querellarte, pero yo tengo todo el derecho a poder hacerlo en mi fuero, en mi libertad que tengo como ser humano y que me protege la libertad de expresión. Pero creo que se están rompiendo límites. Yo conozco, por ejemplo, el caso de la fiscal Chong, le tengo mucho respeto y mucho cariño a Jimena. Y bueno, ella no merece tener a personas que la vayan a funar, a perseguir o a amenazar a su casa por hacer su trabajo. Exacto. no, lógicamente nada. Oye, ustedes se dedican a combatir la corrupción. Vámonos a un caso que ha sido de mucho renombre, ¿no? O sea, muy conversado, muy debatido, que es el caso de las luminarias, que está afectando a varias municipalidades a lo largo de Chile, ¿no? Claro, caso Luminarias LED. Tenemos el titular, lo vamos a revisar aquí en VX El Mostrador, y dice lo siguiente. Caso Luminarias LED. Diputados oficialistas presentan querella por cohecho y soborno contra el alcalde Jadwe, su abogado y gerente general de Itelecom. Como bien decía Federico, esto involucra a varios municipios también, en investigación me refiero.
Sabemos en el caso de Iquique ya la situación está un poco más avanzada, el caso al menos de Recoleta todavía se está investigando, hubo inicialmente un oficio de Contraloría, bueno, finalmente ahora la Fiscalía está, el Ministerio Público digo, está también haciendo su investigación propia y esto también se repite en otros municipios. Cuéntanos un poco desde la mirada de Chile Transparente qué es lo que pasa en un caso como este y cómo es que se repite también el patrón entre Itelecom y los municipios que hoy día se están investigando. Bueno, lo primero que nosotros hemos señalado desde un principio que acá tienen que investigarse los 23 municipios que tienen un contrato con Itelecom. ¿Por qué? Porque aquí claramente lo que se está demostrando es que hay un modus operandi de hacer determinadas y ganarse determinadas licitaciones, en este caso de luminarias. La Comisión Engel dijo algo muy interesante, que donde más a ojo había que poner eran los municipios, y tiene absoluta razón. Nos encontramos cada cierto tiempo con el caso basura, ahora es el caso luminaria. Y le tocó hacer Itelecom. ¿Por qué Itelecom? Porque Itelecom ha sido muy burdo. O sea, cuando nosotros revisamos los contratos allá por octubre del año 2019, septiembre, octubre del año 2019, había licitaciones que evidentemente no volaban. O sea, Itelecom se limpiaba el camino, llegaba sola y algo raro había. Lo que no sabíamos, y enhorabuena, que la Fiscalía, a través de sus mecanismos de investigación, tenía una serie de escuchas telefónicas y que demuestran que esto era escabroso. En el caso de Chillán, 37 millones de pesos que se le entregan en efectivo a un alto funcionario. Lo que se está investigando en Coyhaique, que en una caja de vino venían los billetes, es lo que dice uno de los gerentes. O sea, estamos hablando de la corrupción más burda que tiene que ver con el pago de sobornos para obtener contratos. Obviamente todo esto está en investigación. Dentro de estos municipios está Recoleta. Recoleta tiene un contrato que llama la atención porque es un contrato donde Itelecom casi compite sola. Y en general el mundo de las luminarias LED es un mundo bastante competitivo. Hay muchos oferentes. En el caso de Recoleta hay pocos oferentes, de hecho llegan 2 al final y una se cae por aspectos más bien de forma. Y además es un contrato de largo plazo. Pero siendo muy responsables, acá tenemos que tratar de alejar a la política del caso penal. Porque este es un caso transversal que afecta a municipios, por lo que hemos conocido, de todos los colores políticos. De todos los colores políticos. Sí, pues. De hecho, el caso en Iquique, uno de los principales denunciantes es un concejal comunista. O sea, ¿ustedes creen que el concejal comunista quiere perseguir a Jadwe, que es alcalde comunista? No, este es un caso que nos habla de la precariedad y de la gravedad que hoy día tenemos en las grandes compras municipales. Porque yo me atrevo a decir con toda responsabilidad que esto se debe repetir en grandes compras en mantención de jardines, como lo vimos en Tierra Amarilla hace algún tiempo. El caso Basura lo conocimos, tiene un desenlace judicial distinto, por supuesto, pero también en corrales municipales y en otros sectores donde los municipios invierten altos niveles de recursos y por otra parte hay municipios más pequeños que no tienen la capacidad para poder hacer estas licitaciones de buena forma. Me llama la atención también dentro de tu reflexión lo que decías, tratar de despolitizar esto, de todo lo que está pasando con el caso luminarias LED, porque finalmente son 23 los municipios que se investigan. Por lo mismo, el hecho de que sean 2 diputados los que están tomando esta iniciativa, como lo revisábamos en el titular, ¿qué opinión te merece? Bueno, los casos de corrupción penalmente tienen una ventaja, que cualquier ciudadano que habite en la provincia donde ocurrió el caso se puede querellar. Entonces, el diputado Torrealba habita en la provincia de Santiago y por ende se puede querellar por el caso de Recoleta. Pero lamentablemente lo lleva a otra esfera. Y acá lo que uno pediría es que dejemos que la Fiscalía, que se nota que está haciendo un buen trabajo en este caso puntual, siga haciendo su trabajo. O sea, tenemos al alcalde de Negrete preso, al dueño de la empresa cumpliendo prisión preventiva. En Chillán, un caso bastante avanzado. En Iquique, un caso bastante avanzado, con confesiones. O sea, acá, además es muy interesante de ver que todas las reformas que se hicieron al Código Penal en materia anticorrupción están funcionando. ¿Por qué los gerentes de Itelecom hoy día están cantando, como se dice en esta jerga? Porque saben que se van a ir a la cárcel. Y están buscando una pena menor. Exactamente. Entonces hoy día existe delación compensada y entonces ellos están buscando. Entonces, esas atenuantes, vamos a ver cómo van a ser evaluadas en un buen juicio finalmente, pero hoy día la corrupción va a llevar a la cárcel. Voy a poner como ejemplo lo que le acaba de pasar a Karen Rojo, a la alcaldesa de Antofagasta. Va a cumplir por lo menos 1 año en prisión, según lo que determinó el Tribunal Oral en lo Penal en la ciudad de Antofagasta. Entonces, el caso Itelecom es un caso muy relevante por su transversalidad, pero no nos debemos quedar ahí. Y yo aquí quería preguntarte también, como director ejecutivo de Chile Transparente, ¿qué es lo que está fallando? Porque son 23 los municipios y quizás, no sé si se amplíe después la investigación a más municipios, pero dependiendo de quiénes están con los contratos de Itelecom, lógicamente. Pero ¿qué es lo que falla? ¿En qué momento es que finalmente la figura, ya sea de corrupción o de cohecho, dependiendo de quién sea, logra colarse en esta negociación, en esta licitación en particular? Lo primero que al ser licitaciones extremadamente técnicas, normalmente
las bases requieren o se piden determinadas ayudas que a veces llegan desde el lado del oferente y eso está absolutamente prohibido. Segundo, es mucha plata en juego y evidentemente el dinero corrompe. Entonces, tú tienes este juez de policía local de Pemuco que se corrompe para ayudar a Telecom en una licitación en el Ñuble. Tienes al alcalde de Negrete y lo tienes ahí involucrado. Entonces, tienes una serie de factores. Uno, que la plata corrompe. Y otra parte, que las licitaciones, grandes licitaciones, debiesen ser absolutamente estandarizadas. Si las luminarias que se ponen acá son bastante similares a las luminarias que se ponen en la comuna del lado. Y acá estamos hablando de comunas que están colindantes. Por lo mismo, ahí la Dirección de Compras Públicas debiese tener la atribución para no sugerir bases, sino hacer bases estandarizadas con precios máximos y mínimos que tengan que ver con el mercado. A eso mismo iba con mi pregunta, porque finalmente, claro, tú dices el dinero corrompe, pero tiene que haber algo más de fondo. O sea, finalmente para que tengamos caso basuras, como decías antes, tengamos ahora este caso de luminarias LED, y que sea algo tan transversal y que aborde, o que abarque más bien, tantos municipios, porque hay algo en el sistema que debe estar fallando. Y es de ahí la recomendación de Chile Transparente. ¿Cuál es? Absolutamente. O sea, eso nosotros decimos que debe ir en la reforma a la ley de compras públicas. Pero por otro lado, no hay que hacerse ciegos al fenómeno de la corrupción. Por supuesto. O sea, este no es un problema del sistema solamente, es un problema de personas que dicen, siempre esto se ha hecho así y ¿por qué yo no? Soy tonto por eso, si no lo hago. Por eso es importante eso hay que tener organismos que velen, que fiscalicen, ¿cierto? Que hagan todo ese trabajo, ¿no? Desde la Contraloría a nivel institucional, la Fiscalía cuando ya hay presunción de que hay delitos, ¿cierto? Organismos de la sociedad civil como Chile Transparente. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación que tenemos que estar fiscalizando el poder, ¿cierto? Y lo que huele mal. En fin, que todas las instituciones funcionen y que el ser humano tienda a portarse bien, porque el ser humano, como eso, la tentación es grande, pero igual el ser humano tiene la capacidad de decidir si se corrompe o no se corrompe. La corrupción es un problema de incentivos y desincentivos. Nunca se va a derrotar la corrupción al 100%, pero tú lo que puedes hacer es hacerle el costo transaccional al corrupto mucho mayor. Entonces, si yo soy un funcionario municipal y estoy bien pagado, puedo llegar tranquilo a mi casa, no tengo ningún riesgo de perder mi pega si es que no pongo la firma incorrecta, trabajo en un entorno bueno. Y además, por otro lado, si meto las patas y las manos, me voy a ir a la cárcel, me van a pillar, hay una ley de transparencia que funciona, hay una Contraloría que funciona, evidentemente los desincentivos van a ser muy grandes. Hay una estadística, que es de más bien académica, que lo que dice que en una sociedad el 2% de las personas siempre van a cometer actos de corrupción. O sea, el corrupto con tu más, el antisocial, porque el corrupto es un antisocial. El 18% son personas que en general van a decir, no, prefiero perder la pega, prefiero llegar tranquilo a mi casa, no lo voy a hacer. Y el 80%, que la verdad que es la mayoría de la sociedad, nos vamos a mover por incentivos y desincentivos. Entonces, si ponemos los incentivos bien puestos para los funcionarios municipales, bien puestos también en la política, evidentemente vamos a disminuir nuestros riesgos de corrupción. Oye, Alberto, nos queda poco tiempo. Hay un índice de corrupción, percepción de corrupción. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo está Chile en ese índice y el contexto? Pero antes, ¿qué es lo específico, qué es lo particular de Recoleta en relación con las luminarias LED? El tema de los 50 millones para un festival de música, ¿qué es lo específico? ¿Por qué ha llamado tanto la atención? Además de que el alcalde es comunista. Digamos, exacto. Supongamos que el alcalde es otro. Exacto. Eso es lo que es el ejercicio. Supongamos que el alcalde es otro. Bueno, lo primero que a nosotros nos llamó la atención era el monto de la licitación. O sea, es un monto que comparado con comunas colindantes era muy alto, pero uno podría decir, es que acá, no sé, cambiaron los postes o pusieron un poste de un mejor cemento, no tengo idea. Entonces, pero la verdad que no. O sea, es un producto bastante estándar. Segundo, es un contrato que queda amarrado a 10 años de mantención, cosa que tampoco es tan común. Uno ve municipios que tienen a 2 años la mantención, que contratan la mantención aparte, etc. Entonces, ya había algo extraño. Luego se suma esta revelación de que hay una donación. Y eso también, aunque no fuera propiamente constituido delito, evidentemente enturbia una relación. Cuando tú tienes una licitación donde el oferente llega casi solo, que se la gana con mucho monto, es a largo plazo y además le dona dinero a la municipalidad, da para sospechar de que algo hubiese ocurrido. Bueno, y eso es lo que está investigando la Fiscalía. Y respecto al índice de percepción de corrupción, muy brevemente, lo lanzamos en 2 días más, así que estén muy atentos. Chile, y quiero ser muy respetuoso con todos los equipos de fútbol, es el mejor de la segunda división del mundo. ¿Eso es bueno? Sí, claro, si te comparas con la tercera y la cuarta división del mundo. Pero si quieres competir en las grandes ligas, llegar a la Copa Libertadores, ganar una Copa Libertadores, estamos muy, muy lejos.
Nosotros hemos oscilado entre el lugar 25 y 27 entre los países con menor percepción de corrupción del mundo. Eso no nos debe dejar contentos y lamentablemente el índice va mostrando en el tiempo, sin adelantar resultados por supuesto, va mostrando en el tiempo un cierto estancamiento del país, cuando Chile tiene todas las condiciones para que efectivamente fuera un país con menor percepción de corrupción. Me voy a colgar de la segunda pregunta que te hizo Federico, perdón, la primera, en realidad, no del tema de las luminarias LED, sino que más bien del índice de percepción de corrupción en nuestro país. Ustedes preguntaron algo a través de las redes sociales, está la respuesta, la vamos a revisar acá inmediatamente. Aquí está una estadística que, la ponen a través de su cuenta de Instagram. Sabemos además que el índice de percepción de corrupción en Chile lo van a lanzar este 28 de enero, pero dice lo siguiente, lo que vemos en pantalla. 83% de nuestros seguidores de Twitter cree que Chile empeoró en el índice de percepción de la corrupción. Es alta la cifra y por lo mismo, para poder aterrizarla, el 83% cree que empeoró. ¿Desde cuándo hasta cuándo y bajo qué contexto, qué mirada le das? Lo primero que esa es una respuesta muy esperada. Si uno hace una encuesta en la calle y uno pregunta, ¿es Chile un país corrupto? Te van a decir, sí, es un país tremendamente corrupto. Claro, hoy en el imaginario colectivo ya los temas en carabineros, en los militares, en las municipalidades, etcétera. Entonces son constantes. Pero también es verdad que nosotros sabemos más de la corrupción. O sea, hoy día tenemos medios de comunicación que se atreven a hablar de corrupción. ¿Sí? En Chile, yo cuando empecé mi carrera en estos temas, ya hace unos 10 años, 12 años, hablábamos siempre de probidad, transparencia y integridad. Pero nunca se hablaba de corrupción, como que nombrar corrupción en un foro era como, ¿de qué está hablando? Si esto pasa en Honduras, esto pasa en Ruanda. Bueno, la verdad que hay que situar las cosas objetivamente. Chile no es un país de corrupción sistemática, es decir, tú puedes hacer tu pega, los medios pueden hacer su pega, yo puedo hacer mi pega tranquilo, las instituciones pueden funcionar, pero sí tenemos problemas importantes de corrupción en determinados ámbitos. ¿Y cuáles son esos ámbitos? Donde existe mayor discrecionalidad. Carabineros, las Fuerzas Armadas, los municipios, etcétera, etcétera. Muy bien, pues Alberto Preje, entonces, director ejecutivo de Chile Transparente, muchísimas gracias. Y nosotros tenemos que separarnos brevemente. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial aquí en Vía X El Mostrador y ya regresamos con más conversación a la vuelta.